Este lunes 8 de abril se producirá un eclipse del cual mucha gente en redes ha estado atribuyéndole un sentido profético. Algunos han considerado que es una señal de que se acercan tiempos oscuros para la humanidad y otros dicen que anuncia lo de siempre, el tema del fin del mundo. Hasta cierto punto es entendible que brujos, videntes o gurús de la espiritualidad utilicen sucesos parecidos como base para embaucar a los incautos, gente crédula y manipulable, pero tratándose de un pastor, realmente no me lo esperaba. En esta ocasión encontré a un predicador evangélico de Colombia llamado Miguel Arrazola, de la iglesia Ríos de Vida, pues al parecer este líder protestante se unió a la horda de charlatanes del internet usando el eclipse del 8 de abril de este año para exponer una supuesta señal de parte de Dios utilizando argumentos sin sentido, mentiras o inexactitudes e interpretaciones de pasajes de la Biblia y hechos históricos a conveniencia para aterrizar en el mismo discurso de siempre. Arrepiéntanse que ya estamos cerca a los tiempos finales. Escuchemos entonces lo que piensa acerca de este eclipse. Pero hoy te quiero hablar del eclipse que va a pasar el 8 de abril. La Biblia dice que entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Jesús mismo dijo que el sol, la luna y las estrellas habrían señales en ella. En Génesis 1:14 te voy a mostrar un misterio. Dijo luego Dios: ¿hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de qué? De la noche, y sirvan de señales las lumbreras, sol y luna, para las estaciones, para días y años. Ahora, lo más curioso es que ya la luz existía antes de las lumbreras. En Génesis 1:14 se hizo las lumbreras para señales, pero recuerde que en Génesis 1:3 ya había luz. Entonces el sol y la luna no son los que nos dan la luz, sino las señales. Quiere decir que el sol y la luna y las lumbreras están puestas para darnos señales. ¿Ustedes le entendieron? Pues realmente yo no. Por eso lo repetí un par de veces para intuir en la medida de lo posible cuál es el sustento o el punto al cual quiere llegar. Lo que pude entender es algo que no tiene ningún tipo de sentido, pero es lo que capté. Según él, el sol, la luna y las estrellas no están ahí alumbrando nuestro planeta. O sea que estos astros no generan luz y que solo existen como mensajeros de algo, ya sea anunciando las estaciones, los días y las horas, lo normal, pero aparte de eso, como portadores de mensajes de parte de Dios. El pastor dice que antes de que Dios crease el sol, la luna y las estrellas, la luz ya existía, y esto sí es verdad, ya que si leemos en Génesis, en efecto, la primera cosa que Dios crea es la luz, y ya posteriormente hizo los astros, a los cuales les denomina lumbreras, pero en ningún momento da a entender que estas lumbreras no dan luz. Es ilógico y es lo más absurdo que he escuchado nunca. Es como decir que si el sol no existiese, igual habría luz, ya que el objetivo del sol no sería alumbrar, sino dar señales proféticas. Como dije, es lo que entendí, y quizá esa no era la interpretación que el pastor quería dar, pero al hablar tan enredado, no me pueden culpar de entender cualquier cosa. Igual, escúchenlo ustedes mismos. Lo repetiré para que lo oigan de nuevo. Entonces el sol y la luna no son los que nos dan la luz, sino las señales. Quiere decir que el sol y la luna y las lumbreras están puestas para darnos señales. Con estas palabras, el pastor prepara el camino a su congregación para justificar las tonterías que dirá luego. Escúchenlo bien. Empieza mencionando un eclipse que pasó en Estados Unidos en el año 1776. Escuchemos. Entonces Dios usa las señales del cielo para hablarle al hombre. El primer eclipse que hubo en los Estados Unidos se registra en 1776, cuando nació la nación los Estados Unidos. Pasó por 7 ciudades llamadas Salem, que significa paz
o 7 años de paz. Este señor hace una mezcolanza de hechos históricos, hechos bíblicos e interpretaciones aleatorias. Para empezar, hablemos de fechas. Como sabemos, los Estados Unidos de América lograron su independencia el 4 de julio de 1776 y en efecto el eclipse que menciona se dio aquel año, en 1776. Pero lo que no te dice el pastor es que dicho eclipse se produjo meses después de la proclamación de independencia. El eclipse se dio a finales de año, en noviembre. Díganme ustedes, en una profecía o en una señal que pronostica algo para el mundo, el orden cronológico por lógica, ¿no se supone que sería primero la profecía y después el cumplimiento de la misma? ¿Dónde se ha visto que primero sucede el acontecimiento y luego se da la profecía? Eso ya no sería profecía, sino una crónica, o sea, narrar algo que ya pasó. Entonces, insinuar que aquel eclipse de 1776 anunció la independencia de Estados Unidos o el cese de una guerra no tiene ningún sentido lógico. Luego menciona una ciudad llamada Salem y habla también de 7 años de paz. Pasó por 7 ciudades llamadas Salem o Salem, que significa paz o 7 años de paz. Con respecto al nombre Salem, tengo dos cosas que decir. La primera es que está mintiendo a su congregación al asegurar que la unión de 7 ciudades de los Estados Unidos se llaman Salem. Escúchenlo bien, él no habla de una ciudad, sino de 7 ciudades con el mismo nombre, Salem, cosa que es falso. Pasó por 7 ciudades llamadas Salem o Salem. No existe tal cosa. Salem es una ciudad dentro del estado de Massachusetts. Aquí lo pueden ver en el mapa. Se trata de una sola ciudad, no de varias. No es un conjunto de estados como da a entender el pastor, quien claramente lo hace con la intención de otorgarle una visión mucho más impactante o mística a su teoría. Lo segundo que quiero mencionar con respecto al nombre Salem es que según este pastor, como Salem significa paz, asegura que dicho eclipse habría predicho 7 años de paz, y como yo no me creo nada de estas profecías, siempre las cuestiono, voy e investigo si efectivamente los siguientes 7 años, luego de este eclipse de 1776, fueron años de paz para los Estados Unidos, como afirma el pastor. Y pues no hubo paz en los años posteriores, porque luego de 1776, a pesar de que se había logrado la independencia, los conflictos armados continuaron. La guerra de independencia no terminó con la proclamación de independencia, sino que se prolongó hasta 1783. O sea, lo de los 7 años de paz que menciona se lo sacó no sé de dónde. Sabe que comúnmente cuando se habla de fechas y hechos históricos, las personas no se van a poner a investigar si cuadra o no lo que dice. Lo que yo creo es que quiso imitar a José cuando interpretó el sueño del faraón sobre las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, que significaban años de abundancia y escasez. Por cierto, no sé de dónde sacó 7 años, solo porque pasó supuestamente por 7 ciudades, pero según esa deducción, uno podría usar cualquier cosa para interpretar la cantidad de años de cualquier cosa, y ese es justamente el problema de las profecías, que todo se vale, puedes usar cualquier cosa para interpretar cualquier cosa. Y por cierto, no fueron 7 ciudades, sino muchas más por las que pasó este eclipse de 1776. Ahora escuchemos lo que dice acerca del eclipse que veremos este 8 de abril. 40 días después de ese marcador del calendario israelita hebreo, viene el día del juicio. Entonces, entre el día del juicio y el mes del arrepentimiento hay que 40 días. Entonces, el mensaje es claro. Los eclipses hablan de arrepentimiento. Qué curioso que este segundo eclipse inicia en la ciudad de Jonás y atraviesa 7 ciudades que se llaman Nínive. ¿Será mucha coincidencia esto? Lo más curioso que ambos eclipses se unen en la ciudad de Lincoln. Entonces Dios le está hablando al centro de la nación. Lo que yo creo que Dios nos está diciendo a todos que es un tiempo de arrepentimiento.
Este señor dice cosas inexactas. Por ejemplo, sigue obsesionado con el número 7, diciendo que el eclipse pasará por 7 ciudades, cosa que no es verdad. Este eclipse va a pasar por al menos 12 ciudades, y eso sin contar las ciudades de México. Ustedes mismos pueden ir a comprobarlo en las publicaciones que está haciendo la NASA. Pero claro, siempre mencionará el número 7, porque es un número muy bíblico. Y luego me sale con otra mentira muy descarada. Vuelve a atribuirle un nombre a un grupo de ciudades a las cuales las llama Nínive, y tal cosa no existe en los Estados Unidos, al igual que el invento que se mandó con lo de Salem. No existe ningún grupo de ciudades dentro de los Estados Unidos a las cuales se les conozca como Nínive. Ahí está el internet para averiguarlo. Si no conocen los Estados Unidos, ustedes mismos vean el mapa y compruébenlo. Y si eres norteamericano o has vivido allí, sabrás a primera vista que lo que dice este pastor es una vil mentira. También habla de que la primera ciudad en la que aparecerá el eclipse será Jonás, en Texas. Y justamente porque esta ciudad se llama así, lo relacionó con Nínive. Si no saben qué es Nínive, busquen la historia bíblica de Jonás y la ballena, la cual el pastor usa a conveniencia para que los creyentes se la coman completa, manipulados emocionalmente por relacionarlo con estos pasajes bíblicos. Por cierto, el eclipse primero pasará por algunas ciudades de México y luego ya le tocará a Estados Unidos. Así que la primera ciudad que lo verá no será Jonás, como dice el pastor. Aparte, tampoco es cierto que Jonás será la primera ciudad norteamericana en ver el eclipse. Este fenómeno pasará por el estado de Texas. Dentro de dicho estado está esta ciudad llamada Jonás, pero lo que no te dice el pastor es que esta ciudad se encuentra en medio del estado. Así que para que el eclipse llegue a Jonás, primero tendrá que pasar por otras ciudades en Texas. Y de la nada mete a los colombianos, porque claro, su iglesia está en Colombia. ¿Qué le estará queriendo Dios decir a los Estados Unidos? Creo que es una palabra para los Estados Unidos y para los colombianos. Necesitamos arrepentirnos, porque todo lo que pasa en los Estados Unidos termina afectando a nosotros, ¿verdad? Porque son ¿qué? Señales. Por último, da a entender que este eclipse es una señal de arrepentimiento, un mensaje repetitivo que se ha escuchado en todas las etapas de la humanidad, nada nuevo para el mundo de los cristianos. O sea, Dios envía esta señal para que el mundo se arrepienta, pero ¿no se supone que esto ya todos lo saben? Creo que sus siervos lo han dicho tantas veces que ya no había la necesidad de mandar un eclipse para reafirmarlo. ¿Y por qué enviar una señal de tales magnitudes justamente ahora y no antes? Habla de un tiempo de arrepentimiento como si en años anteriores no habría habido la necesidad de arrepentirse. Y debo de aclarar algo, esto del eclipse es a título personal de este pastor. La gran mayoría o todos los demás pastores protestantes no han mencionado nada similar, así que imaginen a un Dios mandando una señal que nadie entiende o nadie se entera de que era una señal divina para hablarle a toda la humanidad, pero el único que entendió el mensaje fue un tal Miguel Arrazola, quien se lo comunicó a 100 personas en su iglesia. O sea, un mensaje tan importante para la humanidad, aproximadamente 8 billones de seres humanos, y solo 101 personas se enteran del mensaje. ¿De qué sirve dar señales si nadie las va a interpretar? Es absurdo siquiera plantearlo. Aparte, ¿por qué Dios se complicaría tanto dando un mensaje en códigos que nadie va a entender, pudiendo usar miles de medios a su disposición para ser claro y directo? Al final hace una mezcolanza de hechos históricos, textos bíblicos y mucha gimnasia mental para dar a entender que de a partir del 8 de abril a 40 días será el fin del mundo o algo relacionado a esto. Estamos hablando del viernes 5 de mayo, es lo que yo entendí. Entonces esperaremos esos 40 días para ver lo que nos tiene que decir cuando veamos que no pasó absolutamente nada. En conclusión, solo veo a un charlatán más, aunque no conozco su corazón y no sé si hay malicia en sus intenciones, pero juraría que él sabe lo que dice y que no es exacto los datos que da, pero aún así los da, porque así convence a los creyentes que le siguen.
y quizá esta sensación le agrade, o quizá no actúe por una fe genuina, sino más bien movido por un interés económico detrás. Lo preocupante es que este tipo de cosas nos regresan a la ignorancia de tiempos pasados, en donde cualquier fenómeno natural, los cambios climáticos o desastres naturales eran atribuidos a mensajes de los dioses. Vaya absurdez.